치킨 누들스로 같이 해줄 수 있겠냐. 근데 코첼라가 4월이에요. 그래서 이야기를 했지. 나 군대 간. En el video de los comentarios del documental J-Hope in the Box, el integrante de BTS, J-Hope, confirmó que se irá al servicio militar en abril. Las palabras de J-Hope fueron: Becky G estará presentándose y me pidió que me uniera a ella para presentar Chicken Noodle Soup allí, pero Coachella es en abril, así que le dije que me iría al ejército para ese entonces, 아, 베키한테 진짜 미안한 게 있어요, 제가. 사실 베키가 자기가 이제 Quería ayudar a Becky, pero no puedo, así que me sentí muy mal por eso. Becky G había mencionado lo mismo desde hace unas semanas atrás. 베키한테 진짜 미안한 게 있어요, 제가. 사실 베키가 자기가 이제 이번에 코첼라 무대를 선대요. 근데 거기에 치킨 누들스로 같이 해줄 수 있겠냐. 근데 코첼라가 4월이에요. 그래서 이야기를 했지. 나 군대 간다. V tendrá una entrevista y una sesión de fotos en Corea. Este evento, denominado Simin Festival, selecciona un total de 80 ganadores entre los participantes que postularon a través de la aplicación del 23 de marzo al 5 de mayo. La plataforma de inversión anunció un evento de reunión de fans para conocer a V en persona en Corea como parte de una promoción local. Entre los 80 ganadores, 10 personas recibirán entradas para la reunión de fans, pasajes aéreos de ida y de vuelta y todos los gastos pagados, incluido el alojamiento nacional durante 2 noches y 3 días. Las 70 personas restantes únicamente recibirán entradas para la reunión de fans. La fecha de la reunión de fans, donde V asistirá personalmente y participará en una entrevista y una sesión de fotos, está programada para el 11 de junio. El evento está programado para el próximo 11 de junio. Hay una valla publicitaria de Jungkook por Calvin Klein en Nueva York. Wooyoung, integrante de 80s, ha mencionado a Suga y la letra de Run BTS. Hay una letra en la que Suga responde a la pregunta sobre la razón del éxito de BTS diciendo: hemos estado corriendo sin descanso. Pienso que es realmente genial. 지, 점수 공개해주세요. El director de actuación de HYBE compartió una foto de Jimin y los bailarines de Like Crazy. Gracias, chicos, por el gran espectáculo. Se refirió a ellos como el Team Jimin. Se compartió una foto de Jimin con los bailarines. Un integrante del staff que trabajó con Jungkook dijo que durante la sesión de fotos de la nueva campaña de Calvin Klein habían preparado los snacks favoritos del idol. 네, 지민 씨 축하드립니다. 소감 부탁드립니다. Un fan preguntó sobre si veríamos a Jungkook en boxer y Calvin Klein respondió con un emoji de unos ojos. En Seúl hay un lugar para aprender a bailar y cantar, el cual se volvió viral por tener escrito en la puerta: ¿conoces a BTS? Jimin envió refrigerios, obsequios y un camión de hot dogs para los asistentes a la grabación de su programa musical NM Countdown por Mi Corazón por ARMY toda la noche. El menú de hoy, de la hora del té de Jimin, es de helado. Spotify compartió más fotos del detrás de cámaras del álbum en solitario de Jimin llamado Face. Namjoon en Instagram. La cuenta de BTS en Instagram publicó 2 videos en los cuales aparece Jimin. Los efectos relacionados con el álbum en solitario de Jimin. Jimin puso un piercing en su filtro de Instagram para Like Crazy. Más fotos de Tae para EO Corea. UNICEF Latinoamérica volvió a compartir un video antiguo en el que Jungkook dijo: espero que este mensaje pueda seguir dando fuerza a todo el mundo. Jungkook de BTS nos recuerda la importancia de las palabras de cuidado con nosotros mismos por medio de Love Myself. 물어본다면 저희 아미오로 했던 Love Myself 메시지를 듣고 많은 힘을 얻었다고 말씀하실 때 정말 너무 뿌듯했고. En su live, una ARMY le dijo a Jimin que quería ser su bailarina para Like Crazy y este tuvo un ataque de risa. 너무 웃기다. Like crazy. Jimin publicó videos en TikTok con varias celebridades, entre ellos Suga y J-Hope de BTS, Taeyang, TXT y más.
teaser oficial del próximo documental de Suga, titulado Road to the Day. Habrá un documental de Suga que será lanzado en Disney Plus y en Weverse a nivel global. 이 거리를 걸어본 적이 처음이야. 난 지금도 신나요. Fotos de Jimin con el cast de Bitcoin. Las imágenes las distribuyeron en Instagram. Vi en sus historias de Instagram Según los ARMYs, durante la videollamada con Jimin, una persona le dijo, "Eres guapo", y luego Jimin dijo, "Está cegada por el amor". Jimin mencionó que BTS cenaron todos juntos con Jin. Ayer los integrantes estuvimos juntos y nos reencontramos. Jin también se reunió con nosotros y comió. Estuvimos juntos para hablar de lo mucho que los extrañamos. Los integrantes extrañan mucho a ARMY. El ARMY del público dijo que también extrañaban a BTS, a lo que Jimin dijo que les contaría eso a los integrantes y que ahora se siente como Kakao Talk o un tipo de mensajero. Durante la grabación de M Countdown, a Jimin le preocupaba cómo ARMY iba a regresar a su casa, ya que el lugar de la grabación estaba lejos de la ciudad. Ten cuidado y vete a casa sano y salvo, y cuando estés de vuelta a salvo, deja un mensaje en Weverse y lo leeré. 보도록 하겠습니다. 조심해서 또 귀가하시고 귀가했다고 믿었어요. Namjoon en sus historias de Instagram. Jimin saludó a una ARMY que decía ser la esposa de Tae. 예, 반갑습니다. 재수 씨. 안녕 지민아, 난 태영의 아내야. 예, 반갑습니다. 재수 씨. Una ARMY peruana que actualmente se encuentra en Corea fue una de las ganadoras que obtuvo una videollamada con Jimin. Al parecer, el integrante de BTS vio la bandera de Perú en su cuarto y la apuntó. Le preguntaron a Jimin cómo se siente vivir siendo una persona perfecta, guapo y que canta y baila bien. Tendré que preguntarles a Jungkook, Tae y Seokjin. 석진이 형과 한번 물어보도록 할게. 그건 내가 한번 정국이와 태영이와 석진이 형과 한번 물어보도록 Calvin 할게. Klein compartió un nuevo video de Jungkook. Hi, this is Jungkook on Sub with Calvin Klein.